habría sido detenido Ismael El Mayo Zambada. Tremenda bomba soltó Ismael El Mayo Zambada, puso a temblar a Texas federal court on Friday. Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada por primera vez fue presentado ante el Tribunal de... La bomba atómica, el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría son algunas de las pocas cosas que pasaban mientras nacía un 1 de enero de 1948 Ismael Mario Zambada García en el Álamo, Sinaloa, quien sería conocido en el futuro con múltiples apodos como el MZ, el M Grande, el Quinto Mes, el del Sombrero y el Mayo. Recopilar información del Mayo con el fin de hacer una cronología de su vida es quizá tan difícil como fue dar con su paradero después de más de 50 años, pero de eso hablaremos después. Aunque muchos artículos marcan el Álamo, Sinaloa, nada está claro. Lo que sí, que como se sabría en vida, creció entre las montañas, ríos y arroyos de Sinaloa. Y aunque lo más probable es que tuvo formación de campesino y laboró de esto, según fuentes como N+, el joven Ismael trabajaba como limpiador de llantas y chofer de muebles, hasta que su cuñado Antonio Cruz Vázquez lo introdujera en el mundo del narco, guiándole y enseñando sobre cosas como rutas para cruzar distintas sustancias a Estados Unidos. Eventualmente, Cruz sería capturado por la DEA, pero el Mayo nunca dejaría de escalar en este mundillo. A pesar de estar desde el inicio en la compleja historia del narcotráfico mexicano, el Mayo fue un fantasma durante décadas. No pasaría mucho para que empezara a trabajar con el mítico Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Este sería uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, considerado la primera organización criminal mexicana. Es interesante, como si de atletas se tratase, cómo la gente siempre debate quién era realmente el mayor en rango entre Ismael El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Pero más interesante aún, que Estados Unidos tenga registros desde 1980 definiendo a El Mayo Zambada como un importante capo del AMPA mexicano, pero al elegir mantenerse en las sombras, muy alejado de los reflectores mucho antes fuera capturado el Chapo Guzmán. El Cártel de Guadalajara dominaría durante gran parte de los años 80. Sin embargo, el 8 de abril de 1989 sería capturado Miguel Ángel Félix Gallardo, dando fin al dominio del Cártel de Guadalajara y segmentando en 3 organizaciones: el Cártel de Tijuana, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez. Este último tomaría gran parte de la rebanada del pastel que habría dejado el Cártel de Guadalajara, siendo comandado por otro personaje mítico, Amado Carrillo Fuentes, o el Señor de los Cielos. Se cuenta que el Mayo habría trabajado con Félix Gallardo gracias a las influencias de Carrillo Fuentes, con quien colaboró desde el inicio, siendo para Amado Carrillo uno de sus hombres de confianza. Ismael Zambada, o como se le mencionaba comúnmente en su pueblo, el del Sombrero, siempre quiso mantener una buena relación con todos estos cárteles empoderados y nacientes de la caída del Cártel de Guadalajara, conociendo las familias desde años atrás que las comandaba. Siendo ya parte del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán y Juan José Esparragosa El Azul, trató de aliarse primero con el Cártel de Tijuana, terminando esto en fracaso. Después, el 4 de julio de 1997, moriría Amado Carrillo Fuentes, haciendo aún más lejanos estos lazos y terminando por romperse en 2004, cuando la alianza con el Cártel de Juárez también terminara. Ismael El Mayo Zambada fungiría como el coordinador logístico para el Cártel de Sinaloa y para una gran mayoría cabeza principal del mismo cártel tras la captura del Chapo. Estados Unidos lo consideraba un hombre que manejaba un enfoque empresarial, registrando en sus documentos cosas como: este era un extranjero con un amplio conocimiento agrícola y botánico que aprendió cómo enganchar su negocio al de otras organizaciones más grandes para entrar de lleno al mundo del tráfico de sustancias. Y en 2003 un reporte también estadounidense diría: la organización Zambada García puede recibir múltiples toneladas de sustancias de fuentes colombianas. Utiliza una variedad de métodos, incluyendo aviones, camiones y autos para el transporte de la misma. Esta organización controla el contrabando de cocaína en ciudades como Arizona, California, Chicago y Nueva York. Sería en enero también de 2003 cuando el juzgado de distrito de la capital de Estados Unidos emitiera una orden en contra de Zambada García por tráfico de sustancias ilícitas, seguidas por otras denuncias, en 2008 al norte de Illinois y el 2012 al oeste de Texas, pero estas no son más que
pequeños ejemplos. El nombre y labor de Ismael El Mayo Zambada se esparciría como si se tratase de una pandemia a lo largo y ancho de todo Estados Unidos, incluso llegando a otros países. Según el FBI, una investigación que iniciaría en Chula Vista, California, en 2011, siguiendo la huella de una célula que distribuía distintos estupefacientes. Dicha célula estaba siendo suministrada por el cártel de Sinaloa, pero esta investigación pasaría de algo local a nacional y posteriormente global, haciendo múltiples detenciones y decomisiones, inicialmente en San Diego y Los Ángeles, volviéndose más compleja al agregar ciudades como Detroit, Chicago y Nueva York, pero también muchos otros estados como Nevada, Delaware, Pensilvania, Minnesota, Kentucky y Georgia, para terminar saltando a países como México, Canadá, Colombia, Gran Bretaña, Filipinas, Guatemala y China. Ismael El Mayo Zambada paulatinamente se convertía en el dolor de cabeza para el país del norte. Gran parte de la familia de El Mayo trabajaría para la organización. Su hijo, Vicente Zambada Niebla, sería fundamental para el traslado de toneladas de narcóticos de Sudamérica a Norteamérica, pero este sería capturado por el ejército mexicano el 18 de marzo de 2009. Mismo final que tendrían otros como Jesús Zambada García, el patrón, hermano de Ismael Zambada García, quien fuera arrestado el 20 de octubre de 2008 al ser relacionado con la muerte de Edgar Milán, un ex coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva. En 2013, Serafín Zambada Ortiz sería capturado cruzando con su esposa de Nogales a Arizona, e Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, también sería capturado, pero en una comunidad de Sinaloa, ambos hijos de Ismael El Mayo Zambada. Antes del fallecimiento del destacado periodista Julio Scherer en 2015, 5 años antes, 2010, recibiría una invitación para conversar con Ismael El Mayo Zambada. Dicha plática e historia sería registrada y publicada en la revista Proceso el 4 de abril de 2010. Scherer contaría a detalle dicha epopeya, contando que a pesar del miedo su rigor periodístico lo hizo aventurarse junto a un compañero a tierras sinaloenses, iniciando una mañana soleada, abordando un auto, después otro y después otro, para llegar a una casa austera de 2 pisos, la cual fue abierta por una señora que tan rápido abrió, desapareció. Julio Scherer y compañía estaban en un pueblo típico de la localidad. A la mañana siguiente irían a un restaurante. Nuestro protagonista narra que en todo momento pensó seriamente lo que expresaba en afán de no lanzar algún mal comentario que podría ofender a la gente de alrededor y que claramente trabajaba o estaba en deuda con Ismael El Mayo Zambada. Su acompañante repentinamente diría: "Ya nos avisarán, la llamada vendrá por el celular". Subirían a una camioneta que sería escoltada por otra en un ambiente montañoso, soleado y silencioso. Llegando al destino, El Mayo Zambada recibirá con un apretón de manos al periodista, externándole que tenía ganas de hablar con él y que lo esperaba para almorzar. Sentados en una mesa donde reposaban platos típicos de una comida sencilla, café, jugo, carne, frijoles, queso y tostadas, Zambada le confiesa: "He leído sus libros y usted no miente. Todos mienten, hasta Proceso. Su revista es la primera, informa más que todos, pero también miente". El imponente Mayo Zambada, comiendo y resguardado por sus guardaespaldas, también le cuenta sobre uno de sus encuentros con el ejército. "Arriba, sobre mi cabeza, huí por el monte, del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos vine de lejos, y en cuanto terminemos, me voy". En algún punto, Julio Scherer le pregunta cómo se inició en el narco, a lo que el capo respondería: "No más". Con una sonrisa dice: "¿No más?". Y el capo vuelve a responder lo mismo. No se insiste más. El capo y el periodista hablan más temas, uno muy importante del que les hablaré al final. El Mayo se despide de Julio Scherer, pero antes se tomó una foto emblemática junto a él. Dicha foto sería usada en uno de los juicios en Nueva York del mismo Chapo Guzmán, y tras su detención el 8 de enero de 2016 se contaría que gran parte del poder quedaría en manos de Ismael El Mayo Zambada y los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos. Tanto el Mayo como estos serían blancos de un atentado ideado por Damaso López, el licenciado, otra cabecilla del cártel, el 4 de febrero de 2017. Este lo citaría para una reunión, sin embargo no llegaría y serían abordados por hombres que abrirían fuego. Solo fallecerían los guardaespaldas. Posteriormente, Damaso sería capturado. Ismael El Mayo Zambada lograría tener a su merced Sonora, Sinaloa y Baja California, gracias a asociados como los rusos y Anthrax. Tener gente en Colombia, Venezuela
Venezuela, Ecuador y tener entre sus contactos a políticos y empresarios, llegando a tener proveedores en Asia y básicamente clientes en cada continente. Por lo tanto, teniendo control de cruces fronterizos, lavar dinero y hacer muchas otras cosas ilícitamente. Con la actual crisis de fentanilo en el país del norte, Estados Unidos, no tardaría en poner su mira en el Mayo Zambada, viéndolo como uno de los principales responsables, ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares para dar con él. El mítico capo oriundo de Sinaloa parecía ya no solo servirle al cártel de Sinaloa. Distintas fuentes hablan de su poder al sur de México como una especie de lucha por el poder con los chapitos, quizá por esto y más dando con su captura el 25 de julio de 2024. Inicialmente los medios contarían que sería Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, quien convenciera a Ismael el Mayo Zambada de abordar un avión con fin de inspeccionar un aeródromo, pero dicha nave cruzaría a Estados Unidos para aterrizar en El Paso, Texas. Tan rápido tocaron suelo serían arrestados y aprehendidos por fuerzas americanas. Un día después, el viernes 26 de julio a las 18 horas, se le notificaría al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de dicha captura. Sin embargo, las cosas, según el Mayo, no fueron tal cual. Por medio de una carta contaría que sería citado con Joaquín Guzmán López, el Güero, Iván Guzmán, también hijo del Chapo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad de Sinaloa, el jueves 25 de julio alrededor de las 11 a.m. en el rancho Huerto del Pedregal. El Mayo sería citado para fungir como intermediario para decidir quién sería el próximo rector de la universidad. Zambada llegaría con anticipación, viendo en la entrada gente vestida de militar. Mientras caminaba vería a Melesio Cuen, a quien saludaría. Posteriormente a Joaquín Guzmán López, quien lo encaminaría a otra habitación la cual se encontraría oscura. Entonces saldrían hombres para acorralarlo, golpearlo, atarlo y ponerle una capucha negra en la cabeza. Sería trasladado a una pista de aterrizaje, lapso en el que seguiría siendo golpeado. Posteriormente sería subido a un avión donde el Güero lo ataría a un sillón. Dicho avión terminaría en El Paso, Texas, con el final ya conocido. Actualmente, septiembre del 2024, momento en que grabo esto, Ismael el Mayo Zambada se encuentra en Nueva York siendo juzgado por 17 cargos, al mismo tiempo que en lugares como Sinaloa una vez más sufren del llamado Culiacanazo, en una lucha interna por el poder. El fiscal Francisco Navarro diría: hasta su arresto era uno de los más, si no el más poderoso narcotraficante del mundo, a lo que el oriundo de Sinaloa se mostraría inmutable, negando todos sus cargos, a lo que muchos teorizan que buscaría ser testigo protegido de los Estados Unidos, al igual que uno de sus hijos. También todo apunta a un conflicto entre los mayos y los chapitos por el poderío, pero como el mismo Zambada externó en su momento a Julio Scherer en ese mítico artículo: mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos, me fusilan y estalla la euforia, pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió. ¿Nada? ¿Caído el capo? El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí. Ismael el Mayo Zambada, frente al juez Brian Cogan en Nueva York, mostró un camino sombrío.